Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Planemi, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10. En un ratito vamos a estar hablando, ya están en nuestros estudios Javier González Fraga, reconocido economista. En un ratito vamos a estar dialogando con él qué está pasando en los últimos días con la economía argentina, qué está pasando con el dólar, si el gobierno pudo vencer en esta pulseada del dólar a 8 y qué viene por delante, qué va a pasar con el dólar paralelo, si puede sostenerlo a 8 el dólar o no el gobierno, y sobre todo qué puede pasar con el nivel de actividad económica, el empleo, los salarios, que es la discusión que en este mismo momento están teniendo Cristina con Antonio Caló en Casa de Gobierno. Así que vamos a estar informándoles de todo eso en unos minutos. También están Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados del PRO, y Fernando Pino Solanas, senador nacional por el Frente UNEN. Con ellos vamos a estar hablando en un rato porque hay mucho rum político, mucha movida política, escenas de peronismo explícito, encuestas que vuelan de un lado para el otro, y Daniel Scioli, que está con todos los motores prendidos rumbo a Estados Unidos, de donde va a lanzar también su candidatura presidencial, porque Scioli está jugado en la carrera al 2015. Así que en un ratito vamos a estar repasando qué está pasando en este momento en la política argentina. Antes de meternos con todo eso, déjenme contarles cuál es, creo yo, el dilema de la hora para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este es el dilema que le plantearon a Cristina sus asesores económicos, y está el ala izquierda con Axel Kicillof y el ala razonable, que es la que encabeza Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, que logró estabilizar en las últimas semanas el dólar a 8. Logró frenar por lo menos la corrida. Hay un montón de inconvenientes en la economía, pero logró aquietar las aguas en estos días donde el dólar está sin demasiados esfuerzos el Banco Central, con esta resolución que obliga a los bancos a venderle los dólares que tenían en cartera, pisando la pelota del dólar a 8 pesos. ¿Cuál es el dilema que enfrenta a Cristina? Es un dilema que va mucho más allá del tipo de cambio, del dólar a 8, a 9, a 10. Es un dilema mucho más grave, que es cómo desandar todo lo que Cristina decía que nunca iba a ocurrir. Es decir, Cristina decía siempre que no quería enfriar la economía. Bueno, ahora lo que se le está planteando como dilema es si la economía se va a enfriar mucho o poco. Esos son los dos dilemas que tiene, las dos alternativas que tiene enfrente la presidenta. Y todo va a depender de la negociación salarial, de la paritaria. Porque fíjense, Cristina acá tiene dos alternativas de cómo plantarse frente a las negociaciones salariales después de haber devaluado fuerte en enero, más de un 20%, cuando la devaluación ya venía fuerte el año pasado, pero haber devaluado bruscamente en enero. Ahora viene todo eso del corrimiento de precios de la devaluación, y todo el establishment económico le está reclamando al gobierno que fije un ancla en algún lado, y le están reclamando que ese ancla esté en los salarios. Cristina dio una señal el otro día, la semana pasada, cuando anunció solo 11% de aumento en las jubilaciones. Una inflación que se come ese aumento en solo 3 meses. Entre diciembre, enero y febrero va a haber más o menos 11% de inflación. O sea que lo que los jubilados van a percibir en marzo, ya se lo comió la inflación en 3 meses y tienen que tirar hasta septiembre. Bueno, ¿cuál es el dilema que enfrenta la presidenta desde el punto de vista de toda la negociación salarial? Por eso es muy importante lo que les va a contar ahora Yenú de la reunión entre Cristina y Antonio Caló en Casa de Gobierno en este mismo momento. Si Cristina le fija un techo del 25% a las negociaciones paritarias y puede empezar fijándole ese techo a la Administración Pública Nacional, docentes y empleados públicos, esto es lo que se discutió ayer en una reunión con 15 ministros de Economía de provincia, fijar un techo del 25%, algunas provincias incluso por abajo de eso, como Ciudad de Buenos Aires con un 23% de aumento a la administración pública. Bueno, en ese caso va a ser mayor la caída del consumo y del nivel de actividad económica, pero va a ser menor la inflación y menor la presión sobre el dólar. Porque si hay menos inflación, la devaluación no va a ser, la suba del dólar no se la va a comer tan rápida la inflación, y por ende, en junio, septiembre, no va a haber tantas presiones sobre el dólar, porque no va a quedar nuevamente, si la inflación va muy rápido, el dólar queda nuevamente barato en julio o septiembre. Pero si la inflación va más lenta, el atraso cambiario no va a volver a suceder tan rápidamente y va a haber menores presiones para el dólar. Es decir, esta es la alternativa que tiene Cristina y todo parece que va por este camino, según las señales que han dado
Hoy el jefe de gabinete, Capitanich, que dijo que quiere negociar una vez por año los salarios, y los gobernadores, la mayoría de ellos oficialistas de ayer, diciendo queremos fijar el techo de la negociación salarial en el 25%. Si la inflación, como todos dicen, va a estar arriba del 30%, estás usando los salarios de ancla. Por la pérdida del poder adquisitivo hay mayor caída del consumo, pero menos inflación y menor presión sobre el dólar. Este es un camino que le aconsejan a Cristina. El otro camino es no fijarle techo a la negociación salarial y dejar que los salarios se negocien por arriba del 30%, que es lo que pretenden los sindicatos. En ese caso, va a ser menor la caída del nivel de actividad en el corto plazo, porque los trabajadores van a tener mayor dinero en el bolsillo para enfrentar la inflación, la aceleración de la inflación, pero va a haber mayor inflación, seguramente, porque empieza una carrera precios-salarios que dispara la devaluación, y va a haber mayor atraso cambiario y mayor presión sobre el dólar. Seguramente en la segunda mitad del año, cuando no abundan las divisas de la cosecha gruesa, de la cosecha de la soja del campo. Entonces, esos son los dilemas que enfrenta Cristina. O pone un techo a las paritarias, y eso significa un ajuste con caída del consumo y menor nivel de actividad. Más rápido se enfría la economía, pero tiene un manejo mejor del envío inflacionario y de las presiones sobre el dólar. O deja que los salarios recuperen poder de compra, pero en ese caso va a tener más inflación y más presiones sobre el dólar. Como ven, ni un camino ni el otro son caminos que a Cristina la dejen en un escenario virtuoso. Es decir, el 2014 va a ser un año muy malo. Diego, ¿qué está pasando con la negociación salarial? Bueno, la discusión que en este momento están teniendo Antonio Caló junto a José Luis Lingeri por un lado, y por otro lado también Omar Viviani de taxistas, un comité central de la CGT reducido, a pedido de Caló, a pedido también de Cristina. Se supone que se va a hablar de algunos temas en confidencia. El eje central son las paritarias, pero hay otros reclamos también de la CGT que tienen que ver con los fondos de las obras sociales, que hace mucho tiempo que están atrasados. Hay que ver qué es lo que le transmite Cristina. Sabemos que después del reto público de la semana pasada, Cristina lo llamó a Olivos a Caló y también a Hugo Yasky, tratando de contener un poco la crítica generalizada que tenía ya de todo el sindicalismo, no solo del opositor, sino también del oficialista. Y el otro dato importante de hoy es la reunión que hubo de docentes. De los 5 gremios docentes nacionales, 4 están en la CGT de Antonio Caló, el otro es CETERA de la CTA de Yasky. Dijeron no vamos a aceptar ningún tope salarial y tampoco vamos a aceptar una paritaria anual. Lo que queremos es discutir suma fija hasta junio. Y después, en todo caso, hablar de porcentaje. Lo que hoy comentabas vos, que dijo Capitanich al comienzo del día, queremos una paritaria anual y no discutir más. Bueno, los docentes ya se reunieron hoy y dijeron, no queremos tope salarial y no queremos una paritaria anual con una inflación que está desbocada. Queremos negociar algo ahora y volver a negociar en 3 meses cuando sepamos bien cuál va a ser la inflación anual. Déjeme volver al dilema de Cristina. A esta idea de que o pone un techo a la negociación salarial o deja sin techo la negociación salarial y de esa manera mantiene un mayor nivel de actividad, pero se le complica después el manejo inflacionario y el tema del atraso nuevamente cambiario y las presiones sobre el dólar en la segunda parte del año. Bueno, este año los economistas todos calculan que el dólar va a subir un 40%. Es decir, el gobierno ya subió alrededor de un 20-22% en enero, el dólar oficial, y se calcula que alrededor de un 17% va a subir de acá a fin de año. Es decir, de acá a fin de año un ritmo de devaluación, de suba del dólar, mucho menor de lo que fue el año pasado. El año pasado subió 32% el dólar. Pero casi nadie piensa que el gobierno puede anclar en 8 pesos el dólar de acá hasta fin de año, porque sería volver al atraso cambiario, volver a los problemas que lo llevaron después a devaluar bruscamente. Ahora, si el dólar sube 40% este año y los precios suben 35%, esta es la discusión. Si hay más recesión, los precios van a subir menos. Si la recesión no es tan profunda, es decir, si sigue habiendo demanda y consumo, los precios van a subir más. Pero si la inflación el año pasado fue del orden del 28%, 27-28%, no es descabellado pensar que este año puede estar alrededor del 33-35% de la inflación, sobre todo porque produjiste una inflación, una devaluación muy fuerte que obviamente tiene sus consecuencias de traslado a precios. Bueno, la pregunta es esta: ¿qué hacen con los salarios? Si a los salarios lo ponen por debajo del 30, cerca del 25, hay un ajuste del salario real.
una caída del poder adquisitivo de los salarios. Y en ese sentido es este camino, el camino de una economía que va a crecer muy poquito, va a estar estancada y tal vez vayas a la recesión. Ahí está la discusión. Además, una economía que está golpeada por la suba de las tasas de interés, el encarecimiento del crédito para consumo e inversión, entonces ya no hay cuotas para comprar electrodomésticos, autos, se consume menos y los empresarios invierten menos por la suba de la tasa de interés, no pueden financiar proyectos de inversión cuando tienen una tasa de interés más elevada. Entonces, ahí está la discusión. Si Cristina cierra o logra poner un tope, que está por verse, porque los sindicatos están muy duros al respecto, en un salario del 25%, con una inflación arriba del 30%, la consecuencia de la economía va a ser el freno. Si los salarios van más cerca de los precios de la evolución de la inflación, arriba del 30%, bueno, el problema es este, que no se te realimente el proceso inflacionario y entremos en la carrera típica precios, salarios, dólar. Precio, salario, dólar, y el gobierno tenga a fin de año nuevamente que hacer una corrección en el dólar, una nueva devaluación o tenga presiones cambiarias importantes. Hasta ahora el gobierno no pudo evitar que haya negociaciones por gremio que arrojan como resultado una suma fija. Tenés a los bancarios, petroleros, aceiteros, que ya cerraron una suma fija y colectiveros hasta abril. Lo mismo están pidiendo los gremios ferroviarios. Es el otro gremio importante, 4 gremios ferroviarios que empiezan a discutir la semana que viene, después de los docentes. Sabemos que en marzo viene la UOM y recién en junio viene camioneros. Pero todos los gremios que hasta ahora cerraron, ninguno cerró un porcentaje anual y todos cerraron suma fija hasta abril o mayo como mucho. Ya vamos a estar discutiendo este tema con Guillermo Oliveto, que es director de la consultora W, es un experto en consumo, para saber efectivamente cómo puede evolucionar este año el consumo, qué puede pasar con las cuotas de las tarjetas de crédito, si va a seguir el boom de los electrodomésticos o se terminó, el boom de la venta de autos o se terminó, y también con Javier González Fraga, básicamente, bueno, planteando estas cosas. ¿Qué puede pasar? ¿Se terminó la pulseada con el dólar? Ya está, lo planchó el gobierno, ahora la discusión es por la economía real, qué pasa con el empleo, con los salarios, con el crecimiento económico. Y vamos a discutir también qué está pasando con el escenario político. Fíjense, Scioli, Massa, Cobos, Macri, todos muy preocupados por la situación económica, pero al mismo tiempo todos con la banderita de largada corriendo al 2015. Mientras la economía cruje, la política acelera los tiempos hacia 2015. Daniel Scioli deja en claro cada día sus intenciones de ser el heredero de Cristina Fernández. El gobernador bonaerense dice que la gente le va a dar una oportunidad en 2015, pero no se queda en eso. Además, promueve las reuniones de gobernadores del oficialismo y la oposición en busca de ponerle un techo a las paritarias del sector público. Con aliados como el macrista Néstor Grindetti, Scioli espera cerrar acuerdos con docentes y empleados estatales en torno al 25%. Resistido por algunos kirchneristas, pero respaldado por otros, el bonaerense viajará a Estados Unidos para seducir inversores. Se quiere instalar un escenario apocalíptico desde el punto de vista económico cuando un país que tiene un nivel de deuda tan bajo, un nivel de reserva en vista de una cosecha récord, tiene todas las posibilidades de seguir creciendo. En la vereda de enfrente, Sergio Massa sigue atrayendo intendentes kirchneristas en fuga. El líder del Frente Renovador sumó al cacique comunal de Merlo, Raúl Otacé, uno de los peronistas duros que había acompañado al gobierno en forma incondicional en los últimos años. Con Otacé, Massa ya cuenta con una base de 22 intendentes en la provincia de Buenos Aires. La ambulancia del masismo trabaja para continuar cargando heridos del kirchnerismo en todo el país. Pero además apuesta a construir su propia transversalidad de la mano de radicales como el cordobés Ramón Mestre. El ex jefe de gabinete de Cristina también prepara un viaje a México con posible escala en Estados Unidos. La oposición no peronista no se queda quieta. Después de varios encontronazos con sus correligionarios, Julio Cobos busca erigirse en un líder de consenso amplio. El exgobernador de Mendoza le abrió la puerta a un gran acuerdo nacional en el que podría entrar incluso al macrismo. Aunque después buscó relativizarlo, el guiño de Cobos suma adhesiones en el panradicalismo. Lo mismo había sugerido Elisa Carrió hace una semana. ¿Es posible una alianza que incluya a Hermes Wiener y a Mauricio Macri? Bien, ya estamos con Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados del PRO, Fernando Pino Solana, senador de UNEN. Vamos a hablar un poquito de la economía, de qué está pasando, pero bueno, quedó picando la pregunta. ¿Es posible ver a Macri, Cobos, Wiener, Elisa Carrió, Pino Solana, todos juntos? ¿Haciendo qué? Y tratando de gobernar este país.
Tratando de gobernar, por supuesto. Yo creo que todo el mundo tiene que ayudar a que se pueda gobernar este país. Ahora, no sé, en las opciones electorales, a mí lo que me parece que es una irresponsabilidad estar pensando en las candidaturas de cada político cuando estamos por entrar a una crisis económica muy grande, ¿no? El nivel de inflación que tiene la Argentina es desesperante. Nosotros mañana en el Congreso vamos a dar los índices de las consultoras privadas. Yo creo que va a estar arriba del 40% anual. Me quedé corto cuando dije 33-35%. Vamos a ver. La aceleración es bestial. Yo no tengo el número, sino debería con más seriedad, pero creo que va a estar arriba del 4% en el último mes. Entonces, eso va a impactar no en una abstracción económica, va a impactar en las familias argentinas, en la gente que más necesita, ¿no? Y entonces, en ese contexto, hablar de los jueguitos de los políticos, de quién es quién, qué va a pasar al fin del año que viene, cuando tenemos que pasar por que es una especie de maremoto, me parece medio irresponsable. Ahora, igualmente, insisto con esto, Scioli y Massa ya están con todas las velas desplegadas armando políticamente para el 2015. ¿Es descabellado pensar que en algún momento Macri, Cobos, Wiener vayan a una gran interna nacional? Es descabellado hablar de ese tema. Eso es lo que es descabellado. Lo importante es la Argentina, no un político u otro. Entonces, ¿qué sé yo lo que va a pasar en el año que viene? Nosotros, lo que estamos haciendo nosotros en el PRO, lo que estamos haciendo es algo para tratar de superar el sistema radical peronista que está gobernando hace 30 años y que nos lleva a esta situación recurrentemente. Entonces queremos generar un cambio en eso. Massa también quiere generar un cambio con otra C, pero bueno, nosotros no, nosotros queremos hacer un cambio importante. Pino Solanas, bueno, ¿cómo está viendo esta situación? Acá lo importante es cómo se rearma la oposición o lo importante es ver qué pasa con la economía. Yo creo que lo más importante es llegar a grandes acuerdos para poder tener una solución posible para la Argentina. Estamos en una crisis preocupante. A mí no me gusta empezar con cosas tremendas y querer asustar a nadie, pero la verdad la situación no es nada fácil. Vos lo has sugerido, hay que pasar ahora estos meses de paritarias, ahora el país no puede ser una partida de póker o de truco, ¿no es cierto?, de vivos que orejean y bueno, a lo mejor ganamos 40 días, viene la cosecha, pasa esto. Acá hay un factor que yo no te oí decir, porque otras veces te lo he oído. Nadie cree, no hay ninguna persona, salvo, no sé, los obsecuentes, que crean en la palabra oficial. No hay autoridad en la Argentina, hay un vacío de autoridad tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y existe un vacío de inversión como otro de los factores disparadores de la inflación, al que hay que sumarle la disparada que provoca el aumento continuo de la energía, que es el primer insumo de la cadena industrial y productiva, y después las obligaciones de deuda. En el presupuesto que votamos el año pasado, donde el dólar estaba dibujado a 6 y la inflación a 10. 6.33 era el dólar que prevía el gobierno. Y la inflación a 10, y los que criticábamos esto y decíamos, esto no se puede ni votar ni discutir. Los discursos de Agustín Rossi, ¿ustedes se acuerdan de los discursos de Agustín Rossi? Entonces, la gente está cansada de embustes, está cansada de engaño, está todo dibujado. El Congreso ha estado dibujado, 700 proyectos encajonados. Ninguno de nuestros principales proyectos de ley bajó a ser discutido en las comisiones. Y a nosotros nos para la gente en la calle y dice, pero ¿por qué no hace algo usted y nos manda un proyecto? Es una vergüenza. La justicia es una vergüenza. El que investiga la asociación ilícita que se convirtió en el gobierno, lo de Campañol es una cosa que no se puede creer. La verdad. Nosotros necesitaríamos reformar en serio la ley de Ministerio Público. Es una vergüenza. Los fiscales los nombra el Poder Ejecutivo, mejor dicho, los aprueba el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza, por eso en la Argentina la única Gil es María Julia Alzogaray. Hoy se tragó la 4ª citación a la justicia. Es decir, todo lo demás es impune. Un país con impunidad,
Un país que ha hecho una política de Estado, la falsificación de la estadística pública, ¿quién puede invertir en la Argentina? La primera cosa que hay que generar acá es confianza, y junto a la confianza habrá que sentar a todos los actores reales del empresariado, de la producción, del trabajo y de todos los sectores para llegar a un acuerdo fundacional, que debe incluir el rescate de la moneda argentina. Pero como somos un país de timberos, parece ser, ¿no es cierto? ¿Pero por qué no vamos a la unidad de moneda indexada de una vez por todas? Como hizo Chile. Uruguay, Chile, y Uruguay también. Sí, que tiene moneda nacional, pero que se ajusta con la inflación. Pero funciona. Yo te voy a defender el peso, invertí en la Argentina porque te voy a defender el peso. A ningún brasileño se le ocurre llevarse el real afuera. A ningún chileno se le ocurre. Ahora lo vamos a discutir con Javier González Fraga. Hablaba más temprano con un economista y claro, me decía, no es que los brasileños, más allá de que no han tenido la historia de corridas cambiarias de los argentinos, no es que los brasileños quieren al real o aman al real, sino que en todos estos años han tenido lo que se llama tasa de interés positiva, es decir, la tasa de interés de poner en el banco los reales te remuneraba más de lo que era jugar al dólar. Así es. El gobierno en los últimos 2 años tuvo una tasa de interés negativa al máximo, es decir, al que dejaba su plata en el banco en pesos, lo castigaba frente al que compraba dólar. Entonces era la política de la dolarización la que hizo el gobierno en los últimos 2 años. Pero bueno, también está el tema de la confianza, que ahora lo vamos a hablar. Más del 100% de devaluación del 2008. No es solamente el tema de los incentivos. Más del 100% de devaluación. Sino la confianza también. A ver, Federico Pinedo, lo que está haciendo el gobierno, porque yo he visto algunos documentos del Banco Ciudad, que es del macrismo, que hoy, de alguna manera, no digo elogian, pero consideran que lo que está haciendo en términos de tratar de estabilizar el dólar es de manual. Subir la tasa de interés, tratar de conseguir dólares con los bancos, es decir, tratar de retirar todos los pesos que emitió el año pasado y que estaban dando vuelta y que los argentinos ya no lo querían. ¿No hay de alguna manera algún reencauzamiento de la política económica? No, lamentablemente no. Es de manual si querés ganarte 4 semanas, ¿no? Pero no se gobierna un país así, lo que decía Pino recién. ¿Cuánto fue la emisión de moneda nueva en el mes de enero? Creo que 8.500 millones. 8.500 millones en un mes, ¿no? Entonces, esta gente no tiene política antiinflacionaria, y lo peor es cuando decís, señores, ¿quieren tener un techo de negociación salarial del 25%? Bueno, ¿ustedes van a bajar la inflación a menos del 25%? Ellos tienen que decir eso. Si no, ¿qué quieren? ¿Que los sindicalistas carneen a los trabajadores en la negociación? Entonces, es una cosa absurda. Entonces, los tipos tienen que decir, bueno, vamos a bajar. ¿Qué hacen? ¿Hacen un plan para bajar la inflación? No, dicen la culpa es de los vendedores de tomates, ¿entendés? Del almacenero de la esquina, que es un miserable. El almacenero de la esquina no es un miserable. Además, no es un problema de un almacenero miserable, es un problema de que los tipos te devalúan el valor de los pesos que todo el mundo tiene en sus bolsillos. Cada día vale menos, cada vez compra menos cosas. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Cuál es el plan antiinflación del gobierno? Ninguno. Putear a los... poner afiches escrochando a almaceneros. Bueno, viejo, entonces, por eso no hay confianza, porque estos tipos están locos, ¿no? A ver, concretamente se está discutiendo ahora, y Diego Lleno está teniendo la última información que está llegando de Casa Rosada con la reunión entre Caló y Cristina. Ahora, Macri, ayer lo dijo Néstor Grindetti, el ministro de Hacienda de Macri, van a ofrecer 23% de aumento a los empleados públicos de la ciudad y en cuotas, es decir, Macri también se acomoda, digamos, a este techo salarial, lo cual implica una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Macri maneja la plata de la gente, entonces tiene que ser prudente. Ahora, lo que espera Macri es que el gobierno haga algo para bajar la inflación. Si Macri pensara que la inflación va a ser 70% anual, bueno, ya sabe que no va a estar el salario de 23%. Pero bueno, estamos todos esperando que haya un plan antiinflacionario del gobierno, que no pateen la pelota fuera de la cancha, sino que digan, vamos a bajar la inflación de esta manera, que no es una cosa misteriosa. Todo el mundo sabe cómo se hace, porque se ha hecho en la Argentina 70 veces, ¿no? Pues digo, porque si la inflación es del 40%, y vos das 23% o 25% de aumento, es como recortar los salarios un 15%. Pero sin duda, están haciendo el recorte de los salarios con mucha inflación y con el techo de la negociación. Ahora, ¿qué quieren? ¿Que la fiesta de los kirchneristas la pague, y el fútbol para todos y todas esas cosas que hacen, la pague los trabajadores con los salarios? La verdad me parece una propuesta que además no va a funcionar. No se va a morir la gente de hambre. No nos olvidemos de lo más
lo más triste de todos, esos varios millones, 7 millones de jubilados y 4.600.000 jubilados les aumentaron 300 pesos. 11%. 2.700 pesos de bolsillo. ¿Pero qué es lo que quieren hacer? ¿Exterminarlos de una vez por todas? Es una burla. Y no tiene nadie que lo defienda en ninguna paritaria ni en ninguna ronda salarial. Es una vergüenza. La verdad, es una desfachatez. El anuncio de la presidenta del aumento del 11% de los jubilados, por más que dentro de 6 meses les vuelva a aumentar un 10 o un 11%, junto a los 30, 35 o 40 de inflación, y encima la caja de los jubilados es la caja que ha sido asaltada y hace ruido para tapar todos los incendios, etcétera, y se hicieron cargo de comprar bonos de la deuda, de todo. Pagaron en dólares y le devuelven en pesos. No es creíble el país así, no. El país no es creíble y son todas políticas ilegítimas, rozando lo delictivo, la trampa, todo eso. Y el hombre común, el ciudadano común, lo ve, no te lo puede explicar. Ahora, en terminología política, sociológica. Cuando vos planteás el discurso tan duramente crítico, estás también, como plantean algunos sectores del peronismo, Jorge Yoma el otro día, incluso acá, o Barrio Nuevo, diciendo Cristina no llega al 10 de diciembre del 2015. Una cosa no está reñida con la otra. Nosotros somos defensores absolutos de la continuidad institucional de la República. Cada vez que una tentación de abrir una endija porque esto no se tolera más, entró un tsunami imprevisible. ¿No? Y ahí el que gana es el establishment y el poder constituido y los candidatos que ya tiene constituidos con todo el reciclaje. La verdad, nosotros queremos impedir un nuevo pacto de impunidad en la Argentina. Impunidad con el monumental saqueo que ha sufrido este país. Y van a quedar todos impunes y todos libres. Con este Ministerio Público que tenemos, con las cámaras que tenemos. Es una vergüenza esto, con el Consejo de la Magistratura que tenemos. Nuevo pacto de impunidad. Hay que evitarlo esto. Acá hay que rescatar la credibilidad del argentino. Y esto es un zafarrancho. Yo no voy a disminuir en nada la crítica feroz a un gobierno que está avalando operaciones que van contra el interés de la nación, contra la democracia y con el interés del pueblo argentino. Pero le voy a exigir responsabilidad que llega hasta el último día. Cristina, impida barbaridades. Déjense de improvisar. No tenga un gabinete de muchachos que improvisan, que no tienen ninguna idea, ni ninguna autoridad para ponerse frente. ¿Quién puede discutir la cadena de la formación de la cadena de precios con los supermercados, con todo eso, que es complejísimo? Yo no voy a negar los especuladores, yo no voy a negar los que meten la mano y asaltan y se aprovechan y meten, por supuesto, pero vos tenés que colocar a alguien que sea creíble de las dos partes, alguien que tenga solidez, que tenga experiencia. Entonces, cada uno tiene que cumplir su responsabilidad. Los que estamos desde el sector político nos preparamos para gobernar, y exigimos el respeto a las instituciones de la República y que el gobierno asuma la responsabilidad y le evite más daño al pueblo argentino. Como anticipo, Javier González Fraga, a ver, yo contaba al principio lo que veía como un dilema que tiene en este momento el gobierno, que es qué se hace con las paritarias. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay dos cosas que me gustaría comentar sobre el planteo tuyo. En primer lugar, creo que se va a resolver si va para un lado o va para el otro en función de la inflación de marzo. O sea, yo no creo que el tema sea solamente el número de las paritarias, sino la inflación de marzo que va a influir en el número de las paritarias. Si la inflación de marzo está en el 3-4%, olvídate que ningún gremio privado vaya a poder cerrar en el 23 o 25 y todo eso. Los gremios públicos son números distintos, vienen de una base mucho más chica. La de febrero ya la das como una inflación muy alta, también del 5%. La de febrero va a estar cerca del 4,5 porque viene con mucho arrastre de enero. La que realmente demuestra cómo siguen los precios es la de marzo. Ahora, lo otro es que en el caso B, que vos planteás, o sea, que si se cierra arriba hay menos en recesión, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque si bien es cierto lo que vos decís, dura tan poco,
que enseguida viene otra devaluación, y en ese caso el Producto Bruto no te cae 1 o 2%, te cae 4 o 5% en el año, porque vas a tener otra devaluación para mitad de año. O sea, si vos tenés salarios más altos, vas a tener seguramente un atraso cambiario que va a estar de vuelta sobre la mesa, dominando las especulaciones y también las relaciones económicas de las economías regionales, etcétera, y vas a tener otra maxi devaluación a mitad de año, con lo cual se va a parecer al 82, donde hubo 3 devaluaciones del 30%, me recuerdo en ese año. Entonces yo creo que la Argentina está ante una opción de una recesión suave del 1 o 2% si es que logran controlar muy rápido la inflación, que yo creo que es poco probable, o una recesión del 4 o 5% si no logran hacerlo. Y creo que este es un poco el dilema que tenemos. Yo te diría que lamentablemente, y esto lo hemos hablado muchas veces, estamos viviendo las consecuencias de 7 años de errores. Yo no coincido en echarle toda la culpa a Kicillof, Cristina. Yo creo que los problemas que estamos teniendo acá los empezó Néstor Carlos Kirchner cuando intervino en el INDEC, cuando tapó los aumentos de las tarifas, cuando atrasó el tipo de cambio, cuando empezó a ignorar la inflación, cuando derrumbó la industria ganadera, cuando derrumbó el equilibrio energético. Todo esto lo hizo Néstor Kirchner. Y hoy habrá errores de corto plazo, pero los problemas son muy serios. Y yo creo que eso exige un ajuste, por las buenas o por las malas. ¿Qué es un ajuste? O sea, el gobierno o lo decide conducir o el mercado se lo va a imponer. Es que más que nada va a crecer el dólar este año, después la inflación y por debajo de eso los salarios. ¿En qué orden? Va a depender si se hace ordenadamente o desordenadamente. Pero esto está claro que estas van a ser, más allá que no nos gusten, estos van a ser las realidades de este año para reemplazar el tema. Y coincido con Pino totalmente, y creo que Federico también coincidía, en que acá el dilema no pasa por una política económica u otra, acá depende de república o país mafioso. Acá tenemos que avanzar decididamente frente a estos pactos de impunidad que hemos tenido en los últimos 20 años o 30 años, porque también incluyo todos los gobiernos en esto, y de que han impedido que tengamos justicia, de que seamos un país serio, de que seamos un país confiable, etcétera. No es solamente el INDEC o el tipo de cambio, es todas las mafias que están realmente vinculadas, defendidas por estas estructuras políticas, y creo que el tema, como te dije, va mucho más allá de Cristina y Kicillof. Por eso me niego a hacer un análisis simplista y decir, no, es este chiquilín o esta señora que ya no está en sus cabales la que tiene toda la culpa. De ninguna manera. Creo que los problemas tienen una raíz bastante larga. Ahora te voy a preguntar por qué seguís poniéndole mucha carga a lo que puede pasar con el dólar este año. Si no crees que el gobierno, con estas movidas que hizo, subiendo la tasa de interés, que la puede subir más si quiere. Es decir, yo te desafío golpea más el nivel de actividad económica, pero la va a subir más. Con lo que consiguen los bancos, parece que tienen muchos dólares los bancos, 4.000 millones de dólares, los propios bancos dicen que van a vender hasta marzo. Con lo que entra de la cosecha gruesa, el gobierno no tendió un puente de plata donde compra tiempo, por lo menos hasta junio, julio, para poder ver cómo ordena la situación sin preocuparse de este cuentagotas permanente de caída de reservas que tiene desde hace ya 2 años. Junio, julio. Por eso te digo, creo que vamos a ver si la inflación no es controlada en marzo, en junio, julio tenemos otro problema, porque creo que de las dos medidas hay uno que es muy eficiente, que es obligarle a los bancos a vender gran parte de los 4.000 millones, esa sí es muy eficiente. Dólares todos los días que... Claro, son dólares todos los días, pero eso se acaban. E inmediatamente después toda la liquidez va de vuelta al dólar. La otra de la tasa de interés, yo, perdón, pero no soy... Claro, perdón, lo que vos estás diciendo es, ojo, que si no haces nada, en junio, julio, lo que hiciste todos estos meses es vender dólar barato. Claro. Dólar a 7.90, 8 pesos. Si la gente percibe en la segunda mitad del año que le vendiste dólares barato, ojo que te viene la corrida después. Exacto, tenés otra corrida con otro problema, también en las economías regionales y otro atraso cambiario. Ahora, también descreo de la tasa de interés. ¿Por qué? Hacé el siguiente ejercicio. Preguntale a una persona que quiera comprar dólares a 8 pesos, eso que entra en la computadora, ¿a qué tasa de interés cambiaría de decisión? Y te va a decir, se quedaría en un plazo fijo en pesos, claro, en el banco. Y te va a decir, yo lo he hecho, 40, 50, 60%. No es el 25, ni la inflación más 3 puntos. Eso no existe. Ahí es un problema de confianza. Vos claro. Decís, si el gobierno no reconstituye la confianza, no hay tasa de interés que remunera al ahorrista para quedarse en pesos. Déjame que te concluya el argumento. Si esa tasa de interés es 50, sí, ¿a qué tasa de interés tienen que prestar los bancos cuando a esos depósitos le sacás el encaje, que después tienen el 40% de la cartera prestada al 15%? ¿A qué tasa de interés
van a financiarte las tarjetas de crédito, ¿a qué tasa de interés va a haber un descubierto en un banco? Arriba del 100%, ya hoy está al 80%. Entonces, ¿qué significa una economía con una tasa activa que paguen las empresas 60 puntos arriba de la inflación más alta que quieras? La quiebra de las empresas, y dentro de un año, ¿sabes qué estamos hablando? Del único problema que no estamos hablando hoy, la potencial caída de los bancos. Si hay un problema que no tenemos hoy, y que lo tuvimos en el 2001, en el 89, en el 94 y una cantidad de veces en la economía argentina, es la vulnerabilidad de los bancos por las tasas de interés fuertemente positivas. Te estás comprando ese problema si pretendés arreglar con tasa de interés un problema fiscal. La política antiinflacionaria tiene que arreglarse en lo fiscal. En un país con un sistema financiero chico como la Argentina, levantar la tasa de interés es cazar moscas con cañón. Vas a tener que generar una tasa altísima para provocar un pequeño equilibrio. Tenés que lograr la solución fiscal. La solución fiscal tiene que ver con un gasto público que cuando lo heredó de Duhalde estaba en el 27% del producto y hoy está en el 48%, sumando las 3 jurisdicciones. Entonces ahí tenés un problema muy serio que tenés que encararlo. Yo no te digo de shock, pero sí gradualmente, pero tenés que empezar a reducir subsidios, tenés que empezar a analizar el empleo, a analizar tarifas y una cantidad de cosas que es muy doloroso políticamente para este gobierno hacer. A ver, me anticipo, Guillermo Oliveto, experto y especialista en mercados y consumo. Guillermo, ¿cómo estás viendo el consumo este año? Hay desaceleración, evidentemente. Va a haber fuerte, Maxi. Yo cuando estuve acá en tu último programa del año pasado dije que era como un partido en altura, 0-0 era negocio. Después de enero ya claramente, salvo alimentos, que en general es el sector que mejor resiste, porque obviamente comer hay que comer, y mismo en la recesión del 2009 creció 1,5 puntos en volumen. El resto de los sectores creo que van a tener caídas importantes, entre ellos el que fue hasta ahora la estrella de toda esta década, que fue el sector automotor. Ya la propia Cara está hablando de 25-30%, yo he sido más precavido, había puesto una caída cercana al 20%. De ventas, caída de volumen de ventas, estoy hablando fuera de inflación. Electrodomésticos una caída cercana al 10%, son proyecciones preliminares a referéndum de qué pasa en este dilema que vos decías, ¿no? Y me parece, Maxi, que hay una variable que vos que estaría bueno sumar a tu modelo, que es qué pase con el empleo. Digamos, claro. Porque también las compañías, si el salario va a cualquier número, por algún lado van a corregir. Ojo con que hoy estás en una tasa de desempleo razonable, pero si a este país vos le agregás 2 o 3 puntos de tasa de desempleo, creo que el nivel de conflictividad social puede ser importante. Entonces, que eso fue lo que pasó en el 2009, ¿no? Subió 2 puntos la tasa de desempleo. Un elemento más a sumar al dilema. Ahora la seguimos. Vos siempre fuiste muy positivo, digamos, optimista respecto a lo que pasaba con un consumo que estaba en niveles históricamente muy elevados. Claro, la verdad es que aún cayendo, el consumo está parado sobre bases muy altas. Digo, la economía de la Argentina todavía, aún perdiendo estos niveles en algunos sectores... Perdiendo 30% de los autos. 30% de autos vas a vender 700.000 autos. O sea, no es que no va a haber dinámica. Bueno, alguna concesionaria tendrá algún problema, algún ajuste personal en ese sector va a haber, pero no es que vas a vender cero. Digo, estás parado arriba de, en general, lo que ha sido, si querés, casi el sector más exitoso de la política kirchnerista, que es el consumo, ¿no? Casi 100% de crecimiento de PBI, crecimiento de venta de autos 800%, tecnología similar, estoy arrancando desde el 2002, y alimentos 70% arriba. O sea, sobre esa base, este año vas a un proceso de retraimiento hasta ahora, por lo que se ve, importante. Diego Genú, información de último momento. Sí, terminó la reunión ya, fue en la residencia de Olivos, estaba Cristina Fernández de Kirchner, Antonio Caló de la UOM, también Aldo Piñanelli de Esmata, José Luis Lingeri y Viviani de los taxistas. El que habló fue José Luis Lingeri. Cuando salió dijo: hablamos con la presidenta, nos pidió prudencia, pero no habló de un tope, y nos dijo ya que cada uno de nosotros sabe cuánto hay que negociar por sector. Puede ser que haya un adelanto con alguna cámara particular, como veníamos mencionando, algunos acuerdos sectoriales que hubo con otros gremios, pero la paritaria es anual, dijo la presidenta. No habló de tope, pero sí de prudencia, que cada uno de nosotros fije por sector qué es lo que corresponde. Incluso hicieron algunos chistes, hizo Lingeri, diciendo que se reían con Cristina del reto a Caló la semana pasada y que le dijeron: si nos sigue retando no vamos más a los actos en la Casa Rosada. Esto fue en Olivos hace un ratito. Sí, los muchachos no tienen mucho humor, así que fue un mensaje para Cristina, ¿no? Evidentemente. El que habló fue Lingeri. Lo dicen pero el que habló fue Lingeri. Los muchachos entienden los tiempos políticos. Por eso, no hubo un porcentaje, no hubo un tope, según dijo, pero sabemos que la reunión de ayer de lo que se habló fue del 25%, ¿no? Pero esto de negociar por el año, ahora, ¿cómo negociás hoy por el año? Por ejemplo, no entiendo cómo
se logra cerrar con los docentes antes de que empiecen las clases, ahora creo que es el 26 o el 28 de febrero, ¿cómo lográs cerrar un número con los docentes que signifique prudencia, como dice la presidenta, por un año? ¿Cómo te cierran? ¿Cómo te firman los docentes en este febrero? Sí. Cuando todavía no se sabe, como dice González Fraga, dónde queda la inflación en el año, ¿cómo cerrás un aumento de sueldo del 25, del 30 o del 35? No me queda claro. Es una suma fija a manera de adelanto, después hay que discutir un porcentaje. Bueno, entonces eso puede pasar. Reconocen que va a haber una suma fija y que después recién van a discutir la paritaria. Eso el gobierno no lo va a avalar, como sucedió hasta ahora, el gobierno no lo firma en el Ministerio de Trabajo, pero lo acepta que por sector, colectiveros, petroleros o bancarios o ferroviarios cierren una suma fija hasta abril. Puede ser ese el momento de discutir un porcentaje anual, quizás pensando el gobierno que se va a aplacar la inflación en ese momento. Es decir, si bien no lo convalida públicamente, el gobierno dice, lo dijo hoy Capitanich, sí, vamos a negociar por un año la paritaria del sector público y queremos que así sea en la Argentina, se negocian salarios por un año, el gobierno acepta que hasta abril vayan cerrando lo que se pueda y después en abril se vea, según cómo esté la inflación, qué se hace con los salarios. Esa parece ser la consigna. Por supuesto, lo que dijo Cristina, según Lingeri, que es el único que habló hasta ahora, hasta el momento, es queremos una negociación anual, pero por supuesto, los gremios no están en condiciones o no quieren hoy aceptar un porcentaje anual cuando todavía no se sabe cuál va a ser la inflación del año. Lo que pasa es que Capitanich, si quiere tener una negociación anual, tiene que dar confianza por un año. Eso quiere decir Capitanich. Flaco, da confianza por un año. ¿Qué vas a hacer hasta el final del año? Si Capitanich logra generar confianza, o Cristina, o Kicillof, confianza hasta fin de año, bueno, va a negociar una paritaria un año. Si no logra generar confianza por una semana, y bueno, muy difícil, ¿no? Tirando imposible. Sí, algo vinculado a lo que está diciendo Federico. Es curioso, por no decir gracioso o dramático, ver al ministro y al jefe de gabinete preocupadísimos por controlar precios, pero ni te dicen cuánto fue la inflación en el 2013 ni cuánto quieren que sea en el 2014. Claro. La primera cosa para crear confianza nadie sabe cuál es decir, bueno, en el 2013 fue 25 y quiero que sea 20 en el 2014. Pero están jugando a las escondidas, ni siquiera se animan a decir la palabra de evaluación. No, y además, fíjate, estás negociando paritaria y no sabes exactamente. Todos saben cuál es la inflación, más o menos. Pero lo que pasa es que ocurrió el episodio de la devaluación y te rompió hasta el termómetro privado. Claro. Pero todos obviamente negociaban con el termómetro privado. Bueno, por eso están realmente atados de manos por el no contradecir el relato de Cristina. Bueno, ahí es una prueba de fuego entonces el jueves, creo, cuando se conozca el índice de inflación del INDEC de enero, el primero de los índices de inflación acordados con el FMI por parte del gobierno, a ver si blanquean cierta inflación en enero o no. Si siguen con la idea anterior de truchar la inflación, 10% anual de inflación, o si vienen con una inflación que en enero fue muy alta. Ricardo Piñanelli, el titular de SMATA, uno de los sindicalistas más oficialistas, dijo que hubo 7% de inflación en enero. Y que febrero es más. Eso que dijo febrero Piñanelli, va a ser más. Piñanelli bravo para negociar salario, ¿no? Ya está subido arriba del auto negociando los salarios. Pino, ¿cómo ves el escenario político? ¿La interna del peronismo la ves al rojo vivo? ¿Ves que a Cristina está hoy más preocupada por Scioli y por Massa, y sobre todo por Scioli, que por Macri, por Wiener, por Cobos? Es decir, Cristina de alguna manera tratando de romper el cerco que le empieza a hacer el peronismo. Yo no te puedo decir en qué estará Cristina, seguramente en lo que está Cristina es en ninguna de estas cosas. Está cómo llega al mes de marzo, como ya decía acá, y haciendo un poco las cuentas. Yo creo que son conscientes que por más que algunos quieran alentar otros horizontes, aquello que vinimos diciendo, porque esto no es nuevo, yo comparto lo que dice Fraga, esto viene de lejos. Además, sabíamos que el cepo energético, el no haber hecho nada estructuralmente en la Argentina, el no haber repuesto nada de la energía que se necesitaba para los años de crecimiento del Producto Bruto Interno que tuvimos, son barbaridades que después las pagó. Esto ya veníamos diciendo que esto iba al ocaso. Además la gente está cansada. Maxi, no me mires así, perdieron 22 puntos en 2 años. Entonces, la verdad, vivimos en el ocaso. Lo que es importante, creo que son cosas que pasan, Pino. No, es que pasa, no se puede. Carrió sacó 1,8 también. No se puede. Hace 4 años, después recuperó.
los pueblos son... No, pero coincido con vos, que los ha sido pueblos autoinfligido, no, pero que lo que ha ocurrido desde el punto de vista económico... Las grandes mayorías son las últimas en que dan el vuelco, y son lentas, ¿no es cierto? Y tenemos un pueblo solidario y esperanzado, y le cuesta reconocer que se equivocó. Es un poco como el gato, lo rinconás, finalmente cuando lo rinconás en el rincón, es feroz, es un tigre, como se pone, y sale a la calle y te inunda la calle. No se puede seguir gobernando con la mentira. Ningún país del mundo se puede gobernar con la mentira, y mucho menos Argentina después de lo que hemos vivido. Por eso, lo que viene en el futuro es una refundación de la confianza, es una refundación de la palabra, volver a darle sentido a cada una de las palabras, y para eso tiene que funcionar la justicia, hay que hacer reformas en serio. Pero bueno, es el país que nosotros queremos más república, queremos mucha más democracia y más participación. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Planet. No te pregunte, ¿vos estás dispuesto a compartir un espacio con Macri, una interna abierta de la oposición? Yo creo que no, todas estas cosas son interesantes porque son los juegos del periodismo. Ya que está acá. No sería nada serio que después de haber hecho dos campañas... Maxi, después de haber hecho 2 campañas electorales en espacios distintos... No me vas a contestar, Liz. Y confrontando, uno le dice hoy al ciudadano, no, bueno, desde ahora somos aliados y aquello que dijimos no pasó, no vamos a repetir todo eso. Creo que estamos conformando espacios distintos y es bueno defender esos espacios, la identidad de esos espacios y sus propuestas. Gracias a los dos, me la contestás la próxima. Dale, sala bien. Vamos a discutir con González Fraga y con Guillermo Oliveto, bueno, qué pasa con la economía de este año. Tiene más o menos domado el dólar por cuántos meses y qué va a pasar con el consumo, con la inversión, con el empleo y con los salarios. A casi 3 semanas de la devaluación, el gobierno parece haber logrado estabilizar el dólar algunos centavos por debajo de los 8 pesos. El presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, se convirtió en el timonel del barco kirchnerista. El reemplazante de Mercedes Marcó del Pont apeló a 2 instrumentos que habían entrado en desuso: la suba de las tasas de interés para frenar la fuga hacia el dólar y una circular que obliga a los bancos a vender 4.000 millones de dólares que tienen en cartera. Aunque las reservas del Central siguen cayendo, la Casa Rosada consigue su objetivo de corto plazo: que la divisa cotice por debajo de los 8 pesos y que las expectativas acerca de una nueva devaluación se aplaquen. Con esa movida, el gobierno apuesta a atender un puente que le permita llegar hasta fines de marzo o principios de abril, el momento en el que los productores ojeros deben comenzar a liquidar la cosecha gruesa. La contracara de las medidas de Fábrega ya se perciben en el nivel de actividad económica. Según datos de la Universidad Torcuato Di Tella, la demanda laboral bajó un 14% en enero con respecto al mismo mes de 2013. A eso se suma la caída estimada de entre el 20 y el 30% en la venta de autos. Las terminales prevén que este año habrá 200.000 patentamientos menos que en 2013. La suba de las tasas también impacta en el crédito para el consumo y disminuyen las compras de electrodomésticos. Entidades empresarias afines como la CAME ahora advierten contra la política ortodoxa del Banco Central y denuncian el ahogo financiero que afecta a las pymes. A los que me decían reiteradamente que enfriara la economía en el año 2008, nunca les hice caso. Puse tapones en los oídos y seguí porque estaba convencida de que el desarrollo del mercado interno y que el enfriamiento de la economía solo conducen a la miseria, al desempleo. La clave ahora es si el enfriamiento de la economía que Cristina tanto rechazaba se convierte en la receta contra la inflación y se consolida como política oficial del último kirchnerismo. Bien, seguimos con González Fraga y con Guillermo Oliveto. Diego, hay una encuesta hoy de Raúl Aragón, de la Universidad de La Matanza, que muestra que la preocupación económica está hoy al tope de las preocupaciones, algo totalmente inusual, ¿no? La gente no se preocupa demasiado por la corrupción, no se preocupa demasiado por otras cuestiones institucionales, sí se preocupa mucho por la inseguridad, pero hoy incluso todavía más por la economía. La inflación y la economía son los dos temas principales que, según esta encuesta, que es reciente, una encuesta de 1.200 casos en la región metropolitana, en Capital y Provincia de Buenos Aires, muestra cómo fue aumentando y desplazando una preocupación que el año pasado tenía cifras inversas, con la inseguridad arriba durante la campaña electoral y después. Siempre, claro, evidentemente hay mucha inquietud a partir de lo que ha sucedido con la devaluación.
¿Cómo reconstituye la confianza el gobierno? Que es lo que estamos discutiendo, ¿no? Primero, hablando con la verdad, o sea, yo creo que esto que yo te comentaba sobre cuánto fue la inflación del 2013, lo primero que tiene que recuperar el gobierno es que le crean las estadísticas. Entonces yo creo y espero que el índice que dan a conocer estos próximos días sea creíble y reconozca un cambio. Se me ocurre que va a haber una inflación que va a desaparecer, se la va a tragar la tierra, porque como es un índice nuevo, que a diferencia de lo que te indica en la teoría, tendría que arrancar para atrás 6 meses para ver cómo engancha con el viejo, van a empezar con un cambio y por lo tanto va a ser muy difícil construir el enganche, el empalme entre uno y otro. Y va a desaparecer una cantidad de puntos. Pero creo que ahí va a ser un primer test. Después yo creo que es muy importante que nos digan qué inflación pretenden para este año, porque eso es lo que empieza a guiar las expectativas. Acá estamos no solo ante desconfianza, anarquía de expectativas. Vos le preguntás a 20 empresarios qué inflación creen que van a tener y tenés respuestas que van de 25 a 45%. Entonces no puede ser así. Entonces yo creo que hay que conducir las expectativas. La inflación ha desaparecido en el mundo, no porque subían la tasa de interés o aplicaban enfriamiento de la economía. Está muy equivocada la presidenta cuando creía que había que enfriar la economía para bajar la inflación. La inflación la han bajado en los últimos 20 años coordinando las expectativas, conduciendo las expectativas gradualmente hacia abajo y evitando errores. Esto es lo que te indica todos los éxitos atrás de un Perú con 3% de inflación y el récord de crecimiento en los últimos 10 años, de Chile, de Colombia o de Israel, de Inglaterra en la década pasada. Han logrado conducir las expectativas hablando y monitoreando lo que dicen, opinando semanalmente sobre el tema con datos creíbles. Esto yo creo que es la manera. Creo que además han perdido una oportunidad y es que tendrían que haber permitido un dólar donde haya oferta legal financiera. Yo esto lo vengo proponiendo hace mucho tiempo. Que tenían que antes que devaluar, permitir que haya un dólar donde puedan los que quieren traer capitales traerlos a un dólar más alto. Y el turista extranjero venderlo legalmente. Siguen pretendiendo meter al paralelo dentro del 20% del oficial y eso va a fracasar. Porque ya el cepo ya claramente está funcionando de vuelta, ya no se compran fácilmente a 8 pesos los dólares, ni a 8 más el 20% o el 35%. Entonces tienen que animarse a flotar ese tipo de cambio financiero y turístico que tiene cero impacto inflacionario, pero que puede sí ahí traer la plata desde los grandes inversores como la Vale o la Barrick o mismo Chevron, o los pequeños que tenemos dólares legalmente comprados y que queremos por ahí comprar un tractor y tenemos que venderlos en el mercado oficial. Entonces yo creo que lo puedan vender a 10, por ejemplo, vender a 10 o lo que sea. Es el oficial más el 20%. Pero no, que este día sea libre, que sea un mercado totalmente libre, armado legalmente a la luz del día. Que el que tiene los dólares pueda venderlos entonces, y los turistas extranjeros vender a un tipo de cambio razonable. Así recuperaremos el superávit turístico que teníamos. Guillermo, vos planteaste, hay un cuadro muy interesante que tenés en tus presentaciones respecto a una balanza, donde vos decís se juega el consumo versus la inflación. Sí, a ver, lo podemos ver ahí. Es una balanza que hasta el 2011 balanceaba. Es más, le daba positivo a todos los elementos que permitían compensar la inflación. Esto evidentemente iba generando algún problema de acumulación, pero hasta entonces la gente terminaba teniendo más poder adquisitivo y esto se volcó del otro lado de la inflación, ¿no? ¿Qué te ponías? Y del otro lado de la inflación tenías, para empezar, sobre todo comparando contra 2002 y después contra 2009, una fuerte caída del desempleo, tenías aumentos de salarios que le ganaban a cualquier índice de inflación que hubiera, tenías además anabólicos al consumo como cuotas, descuentos, ofertas, promociones, etcétera, 12 cuotas, 18, hubo planes de 50 y pico de cuotas y tenías inclusive los planes sociales, ¿no? Entonces toda una cantidad de componentes que le permitían a la gente finalmente ganarle a esa carrera de la inflación. Con 2 o 3 meses malos, que solían ser desde marzo hasta mayo, que es el momento donde se desbalanceaba la balanza y se quedaban los precios nuevos con los salarios viejos. ¿Qué es lo que pasa ahora también? Eso pasó 2012-2013, después de que el gobierno rompe su alianza fundamentalmente con Moyano, y ahí se produjo un parate hasta que se recompuso la relación con la CGT oficial y hubo 2 o 3 meses donde la gente sintió en serio la inflación. Para mí ahí se rompió el cristal en el vínculo del gobierno con la gente. Primero fue en el consumo, después fue en la política. Ahí la gente empezó a poner otra vez en agenda la inflación. Porque los aumentos salariales llegaban muy tarde respecto a la inflación. De pronto tuviste 2 o 3 meses con una caída de poder adquisitivo importante, cosa que no había pasado hasta el 2011, que se vio en el resultado electoral, que se vio en la alegría que se vivía en la calle, etcétera. El problema que podemos tener este año, Maxi, es que ese desbalanceo que era de 3 meses sea más que 3 meses. ¿Qué pasa si es todo el año?
¿O qué pasa esto que hablamos? Por esto que hablaban ¿Qué pasa recién? si los salarios van muy por detrás de la inflación? Tal cual, que es en general, inclusive el escenario bueno que planteaba, bueno dentro de las dificultades de tu paradoja, que planteaba González Fraga, ¿no? Que el recesivo punto y medio, donde los salarios crezcan 25, 28%. Y bueno, ahí tenés desbalanceada la balanza todo el año. Por eso yo estoy pronosticando para este año, después de 10 años de crecimiento del consumo, una retracción en prácticamente todos los sectores, más fuerte en lo más prescindible, digamos, en lo menos relevante, y creo que habrá que ver qué pasa, que alimentos puede aguantar a empate o creciendo al 1% en volumen, algo así. Vamos a hacer una tanda de 1 minuto y la seguimos, ya volvemos. ¿Y qué hicieron anoche? Nada, nos quedamos ahí en lo de Mati, después cayó la hermana con unas amigas, estudiaban. ¿Modelaje? Chicos, ¿les jode si nos cambiamos acá? Estaba la hermana del pibe este de Juan, San Lorenzo. Solari, esa. Chicos, esto, ¿cómo lo ven? ¿Que se quedaron ahí con ella? Ojalá. Te pago la nafta, manejo yo lo que quieras. Nos pidió que la lleváramos al cumpleaños de Manuel Orbiler. Terminamos en un sótano, el tipo este tocando en vivo, uno de famosos, ¿viste? Todos apretados entre las niñas que había ahí. ¿Vos te cortaste el pelo, no? Sí. Me cambié el look. ¿Te gustó? Cuestión que terminamos hablando con un magnate. Se puso pesado, que vengan a conocer mi barco. ¿Esos barcos de 3 pisos? Sí. No, este era mucho más grande. Ah, demasiado grande. Igual no te perdiste de nada, Pablito, ¿eh? No te pierdas ningún encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos no hay dengue. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Con Telecentro disfrutar de internet 10 megas Wi-Fi más telefonía, más la mejor televisión digital con más de 80 canales. Todo por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Seguimos en Plan M con González Fraga y con Guillermo Oliveto. Javier González Fraga. Pasa en este tema del consumo, sí. Estaba comentando Oliveto. Yo creo que estamos ante el colapso de este paradigma de los últimos años que se puede crecer estimulando el consumo. Si esto fuera cierto, no habría países pobres en el mundo, porque esto es una receta facilísima. Le das a la maquinita, al gasto público, etcétera, generas consumo. No digo que el consumo esté mal, pero creo que siempre tiene que estar acompañado con la inversión y la producción. Entonces, esta política está colapsando y el proceso inflacionario tiene su raíz en que solo se estimuló el consumo y no paralelamente la producción y la inversión. Y la prueba más tajante la tenés con el manejo de las tarifas eléctricas. Las industrias le cortan el combustible para que siga consumiendo las viviendas residenciales. Esto es un disparate, porque a la larga eso significa más inflación porque hay menos productos en el mercado con la misma capacidad de compra. Entonces yo creo que estamos teniendo que aprender de esto para terminar de una vez con este facilismo que se puede crecer estimulando el consumo. Guillermo, ¿hay señales para seguir consumiendo este año? El año pasado uno decía qué hacer, consumir, ahorrar, endeudarse o no, y era muy fácil decir, bueno, endeudate en pesos largo, consumí todo lo que puedas con esa deuda en pesos y ¿para qué vas a ahorrar?
digamos. En todo caso, sí, no podías comprar dólares, ¿qué vas a poner? Al 12-13% en un banco la tasa de interés, era muy evidente y la gente se dio cuenta sola. Se endeudó mucho con la tarjeta de crédito, consumió y demás, y esa deuda se va a licuar con la inflación y con la devaluación. Ahora, ¿hoy hay algún tipo de receta en ese aspecto? Mirar consumo, mirar ahorro. Yo creo, Maxi, que ahí este año es un quiebre también con respecto a lo que veníamos viendo hasta ahora. Nosotros el año pasado la gente nos decía ahorramos consumiendo, lo cual es prácticamente una gran paradoja, ¿no? Me parece que este año el mensaje es hay que cuidar el dinero. No sea cosa que un día, aunque se le evalúe, exactamente, que un día no lo puedas tener. Entonces me parece que el escenario es distinto, la gente lo está sintiendo, enero fue un cimbronazo en ese sentido, y esto que hasta el año pasado era, estamos en alerta pero todavía no tenemos temor o mayor grado de precaución, yo este año hasta ahora veo que nos encaminamos a una sociedad más parecida a la del 2009, creo que con suerte el 2014 puede parecer al 2009, tengamos en cuenta que el 2009 tuvo un índice de inflación bastante bajo, ¿no? Fue otro contexto, pero en ese momento la gente se preocupó y cuidó el dinero y empezó a ver cómo administraba y gerenciaba el poder adquisitivo que le quedaba en la mano. Me parece que vamos de nuevo a eso y por eso algunos sectores que eran de bienes que venían como muy fuerte, probablemente tengan una retracción importante. Insisto, no es una catástrofe porque están en base muy alta, pero de todas maneras eso habla de un año difícil. Vos decís, ya no hay tanta preocupación por el dólar, sino por qué puede pasar con el empleo, con los salarios. A mí me parece que es de lo que todavía se está hablando poco y es lo que a mí más me preocupa, porque yo creo que el consumo ha sido un amortiguador social, pero sustentado en que había empleo y eso daba poder adquisitivo. ¿Qué pasa si a esto le agregás 2 o 3 puntos de crecimiento del desempleo? Me parece que es la gran variable a cuidar que no pase este año. Guillermo Oliveto, gracias. Javier González Fraga, gracias. Nos estamos despidiendo, Diego. Mañana vamos a mostrar un poquito qué está pasando con las encuestas, qué está pasando con la imagen de Cristina, de Scioli, de Massa, de Cobos. Sí, de todos, porque lo que muestra esta encuesta de Raúl Aragón es que diciembre y enero pegaron en la imagen de todos los políticos, cayó mucho la imagen, la de Cristina sobre todo, pero también la de Massa, la de Scioli, la de Macri y hasta la de Wiener. Y mañana vamos a inaugurar la sección que venimos elaborando, escenas de peronismo explícito. Una escena fuerte, no sé si la vamos a poder poner de 9 a 10 de la noche, por ahí el AFCA nos castiga, pero algo vamos a poner de escenas del peronismo explícito. Nos estamos despidiendo hasta mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26 porque ya llega Alfredo Leuco con Le doy mi palabra. Chau, pásenla bien.